Buenas tardes. Entonces empezamos a revisar los problemitas que no habían podido acceder algunos alumnos. Hacemos una revisión rápida. También les quería avisar que hay un grupito de alumnos que está grabando las clases, ya se la voy a enviar a los demás. Les mando el link, así si hay algún problema anterior con alguna clase, pueden consultar a las clases previas o alguna duda. Ya se los voy a mandar en forma masiva a todos. El punto 3 habíamos empezado la clase pasada, ¿no? Desde el punto 3. ¿Por qué? ¿Y el 1 y el 2? ¿El 1 y el 2 no estaba hecho? Yo recuerdo que habíamos empezado en el 3. ¿Puede ser o estoy mal? A ver, chicos, ustedes que están más... ¿Quieren que empecemos con el 1 y el 2? No hay problema, empezamos con el 1 y el 2. Empezamos desde el principio. El primer punto nos piden que normalicemos el permanganato de potasio, o sea, tenemos una muestra de un patrón secundario, permanganato de potasio de una normalidad aproximada a 0,1 y cuyo valor exacto queremos conocer. Tengo la clase. ¿Perdón? A la 1:30. Entonces, lo que queremos hacer es verificar la verdadera normalidad del permanganato que tentativamente se preparó como 0,1 normal a partir de un patrón primario que es el oxalato de sodio y cuya concentración es aproximadamente también 0,1 normal, ¿sí? Pero cuya masa conocemos con exactitud y el volumen de dilución también, por lo tanto, a partir de estos datos conocemos la verdadera normalidad del patrón primario. En base a esto nos piden que calculemos la verdadera normalidad del permanganato, cuando se hacen 6 valoraciones con alícuotas de 20 mililitros del patrón primario. La primera parte, entonces, calcular la verdadera normalidad, y dijimos que en estos casos siempre es necesario plantear las hemireacciones. Si bien acá está puesto al revés, está en segundo lugar, pero siempre hay que plantearlas antes de hacer los cálculos. Entonces planteemos las hemireacciones. Las hemireacciones para la reacción entre el permanganato y el oxalato son las mismas que figuran en la guía del laboratorio, y que nos decían que el permanganato en medio ácido forma iones manganeso más 2, y el anión oxalato se oxida a dióxido de carbono. ¿Sí? Esas son las ecuaciones básicas que ustedes tienen que saber. Y en base a ese planteo, plantean la igualación. En base a esos datos básicos, tienen que igualar las ecuaciones. Igualábamos ambas ecuaciones y tenemos la reacción global. Lo importante de acá es saber, para calcular los pesos equivalentes, los números de electrones que están puestos en juego. En la primera de mi reacción, el número de electrones es 5, y en la segunda es 2. ¿Sí? Entonces ese va a ser el coeficiente que va a figurar en el cálculo del peso equivalente del permanganato. Va a ser el peso molecular dividido 5, y del oxalato va a ser el peso molecular dividido 2. Es el número de electrones intercambiados en la hemireacción. Con esos datos podemos plantear nosotros nuestra igualdad, nuestros cálculos siguientes. Bueno, lo primero que nos plantean acá es tener en cuenta si aparecen valores anómalos. Entonces decíamos que para verificar la existencia de valores anómalos teníamos que hacer el cálculo de un estadístico que se llama G, el estadístico G, cuyo valor es igual a un X sospechoso, o sea, uno de los valores, o varios valores, en este caso sospechamos, podrían ser estos dos, el X sospechoso menos el X medio sobre el desvío estándar de la serie de valores. ¿Sí? El estadístico G, o la constante de Grab, se calcula de esa manera, como la diferencia entre el valor que sospecho que puede ser diferente a los demás, o sea que no está dentro de la media, que está muy alejado de la media,
y el valor medio de la serie de datos dividido el desvío estándar. Entonces, dentro de esta serie de valores vemos que los que pueden ser sospechosos es este 1840 como valor mínimo y 1955 como máximo. Podrían ser estos dos. Entonces, tenemos que calcular ese G, ese estadístico G, en base a esos valores, que va a ser igual al valor sospechoso menos la media dividido el S, el desvío estándar. Nos da 1,78, el valor de G calculado. Ese valor se tiene que comparar con el valor crítico. El valor crítico se saca de una tabla que ustedes tienen en la teoría. Entonces, de la teoría sacamos que el G crítico para n igual a 6 toma un valor de 1,887. Ese valor lo sacamos de la tabla. Cuando n vale 6, G crítico toma este valor. Y comparamos el crítico con el calculado. Si el valor crítico es mayor que el calculado, no rechazamos el valor. Si ocurre al revés, si el valor crítico es menor que el calculado, sí rechazamos ese valor. O sea, ese valor sospechoso es anómalo. Y lo tenemos que extraer, quitar de la serie de datos y calcular la media sin tener en cuenta ese valor, porque está fuera del límite, digamos, de variabilidad. O sea, tiene una variación demasiado grande, está aportando un error muy grande, entonces lo tengo que eliminar. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces en este caso me dice que no. Lo mismo tendría que hacer con el 19,55, si es que sospecho que podría ser anómalo porque los otros están más cerca del valor medio, que es 19,07, sí. Entonces, si sospecho de este valor también, hago exactamente el mismo cálculo y veo que da 1,288. Y también resulta menor que el crítico. Por lo tanto, no debo rechazar ese valor. O sea que no es un valor anómalo. Por lo tanto, la media de este análisis, el valor promedio del volumen gastado, va a tener en cuenta todos los puntos dados en la experiencia. No se rechaza ningún valor. Y con ese volumen promedio hacemos el cálculo de la normalidad. Entonces planteamos nuestros sistemas, decimos el permanganato reacciona con el oxalato, en medio ácido se gasta este volumen promedio para una alícuota de 20 mililitros de la solución patrón primario, mediante esta ecuación. Siempre que calculamos normalidades, que hacemos el cálculo de la normalidad a partir de la titulación entre el agente oxidante y el agente reductor, planteamos la igualdad de los números equivalentes. Decimos el número equivalente del agente oxidante es igual al número equivalente del agente reductor. Del primer lado de la ecuación poníamos los datos que teníamos, que disponíamos, en este caso disponemos del volumen promedio y la normalidad es la incógnita, y del otro lado disponemos de la masa y del peso equivalente. Disponemos de la masa total y del volumen de la alícuota, por lo tanto, disponemos de la masa de la alícuota. ¿Sí? Y despejamos de esa relación, despejamos la normalidad, que es la incógnita. Entonces nos queda que la normalidad es igual a la masa en la alícuota sobre el peso equivalente y sobre el volumen promedio que pasa dividiendo. Esa masa en la alícuota se la puede calcular como la fracción de la masa total, siendo esa fracción la masa total por el factor del volumen de la alícuota sobre el volumen total. Entonces eso me da la fracción de masa que está considerada en la alícuota de 20 mililitros. Y el peso equivalente, dijimos que del oxalato, que es el peso molecular dividido 2, ya que el número de electrones que participa en la hemireacción es 2. Entonces, con estos datos podemos calcular la verdadera normalidad del permanganato de potasio, que es muy cercana a 0,1, que era el valor teórico. La siguiente pregunta es ¿cómo se detecta el punto final de la valoración? Y decíamos que el punto final de la valoración en este caso no requería de un agente indicador, que se trata de una reacción autoindicadora, eso dijimos.
Entonces, ¿qué significaba que era autoindicadora? Que el permanganato, en su forma oxidada, tiene un color púrpura muy oscuro, un rosa intenso, un púrpura oscuro, y cuando se reduce, forma esta especie que es el manganeso más 2, que es incolora. Entonces, la propia reacción genera un cambio de color en el agente oxidante. Pasa de un fucsia intenso o púrpura a incoloro. Mientras la reacción ocurra, ese cambio de color va a ocurrir. Cuando ya no haya más en el medio, cuando se agoten los iones oxalatos y no se pueda producir esta reacción, y ya no sea posible que esta reacción ocurra, el permanganato no va a cambiar de color. En el momento en que ya esta reacción no ocurra, va a permanecer como permanganato. Va a caer una gota y no va a poder reaccionar con el oxalato y se va a mantener como permanganato. Y por lo tanto va a mantener el color. ¿Sí? En ese caso, decíamos, llegamos al punto final con una gota en exceso que hace que tiña la solución de un color rosa pálido. Si agregamos unas gotas más, ese rosa se va a hacer cada vez más intenso y finalmente va a ser un violeta intenso. ¿Sí? Pero ya hasta ese momento hemos pasado del punto final. O sea, una gota en exceso sería el punto final, no 10 gotas en exceso, una gota. Y esa gota me va a teñir a la solución de color rosa pálido. Eso es lo que dijimos, ¿sí? Y eso estaba demostrado acá. Y lo pusimos con palabras acá. Se produce un cambio de color en el medio de reacción de incoloro a rosa pálido. Y se debe al color propio del reactivo que cuando reacciona cambia a incoloro. ¿Sí? Eso era todo el punto 1. El punto 2 nos piden calcular la normalidad del tiosulfato. El tiosulfato dice que se preparó disolviendo, el tiosulfato tengo una solución preparada y la voy a valorar con yodato de potasio, que se prepara de esta manera, se pesa 0,12 gramos, luego se le agrega yoduro de potasio y se acidifica el medio con ácido sulfúrico. En ese momento, cuando hacemos esta mezcla del yodato con yoduro y ácido, se genera yodo. Y esa mezcla se titula con el tiosulfato. En el proceso de titulación, el yodo que se liberó en esta primera parte de la mezcla va a necesitar 41,6 mililitros de tiosulfato para decolorar el complejo azul que se formó entre el yodo y el almidón. El yodo que genera esta reacción, la primera reacción. Calcular la normalidad y dar las reacciones. Como les decía, primero vamos a hacer las reacciones porque eso es lo que nos ayuda a interpretar qué está ocurriendo y a plantear bien los números de equivalentes, saber cuántos electrones están puestos en juego. Necesitamos las hemireacciones, entonces primero tenemos en cuenta las reacciones involucradas y después calculamos la normalidad. Entonces el tiosulfato valora a esta mezcla. Entonces lo primero que hacemos es, colocamos el patrón primario que es el yodato de potasio, le agregamos ácido sulfúrico y le agregamos yoduro de potasio. O sea, la mezcla sería todo esto. El yodato de potasio con el yoduro de potasio y el ácido sulfúrico generan yodo molecular y agua. Yodo molecular y agua. Esta solución de yodo molecular genera un color amarillo muy intenso y depende de la concentración de yodo, de la cantidad de yodo presente, ese amarillo va a ser más o menos intenso. En el laboratorio ustedes cuando hacen esta valoración ven un color marrón casi negro que se debe a la presencia de yodo molecular, un pardo oscuro. Una vez generado el yodo, en la primera etapa, recién se titula ese yodo liberado entre el yodato, el yoduro y el ácido, generamos el yodo, ese es el agente oxidante que va a reaccionar con el tiosulfato, que es el agente reductor. Aquí está planteada la valoración redox recién. O sea, nosotros estamos haciendo en este caso una reacción indirecta.
donde el agente que estamos tratando de normalizar, que es el tiosulfato, reacciona con el yodo y no con el yodato. El yodato está generado en el medio, previamente. ¿Sí? Entonces el tiosulfato pasa a tetrationato, hacemos el balance de masa y el balance de carga. Y el yodo molecular pasa a yoduro, hacemos balance de masa y balance de carga. Y luego sumamos las hemirreacciones. Tenemos la reacción global. Para calcular la verdadera normalidad del tiosulfato, como siempre dijimos, igualamos el número de equivalente del agente oxidante y del agente reductor, este es el agente oxidante, el agente reductor, y colocamos esos equivalentes de la manera conveniente. Del primer miembro de la ecuación nos conviene colocar volumen por normalidad, y del segundo miembro, como conocemos la masa del yodato, nos conviene expresarlo como masa sobre peso equivalente. Decíamos que en esta reacción en realidad lo que está reaccionando es el yodo en la reacción, en la redox, pero lo que yo conozco es la masa de yodato. Entonces la cantidad de yodo generado, los equivalentes de yodo generado, son iguales a los equivalentes de yodato que tenía presente inicialmente. Entonces hago una relación, pongo en juego esto de la reacción indirecta, que el número de equivalentes de tiosulfato va a ser igual al número de equivalente de yodo e igual al número de equivalente de yodato de potasio. Y me quedo con esta igualdad, porque esta no me interesa. Si bien se generó, es un reactivo intermedio que no me interesa, y no tengo datos respecto de esto, tengo datos respecto del yodato, y es lo que utilizo. Entonces, planteado de esta forma, despejo la normalidad del tiosulfato, y pasando el volumen promedio al otro miembro, o el volumen en este caso, porque es un solo valor. Reemplazo, entonces la masa del yodato va a ser la masa en la alícuota, es la masa, en este caso era toda la masa, no había alícuotas, no dice que se lleva un volumen, dice esta masa se agrega tanto, si es una sola masa, no tengo alícuotas, es igual al total de la masa sobre el peso equivalente, y el peso equivalente es el peso molecular dividido 6, donde 6 era el número de electrones que participaban en la reacción, y que creo que lo habíamos puesto acá, esta es la reacción, que el yodato en medio ácido pasaba a yoduro, y en esa reacción se intercambiaban 6 electrones. Eso está, esta explicación completa está en la parte de cuantificación de yodo en la sal para la guía del laboratorio de alimentos. De ahí la sacamos a esta reacción. Es una reacción larga, es una serie de pasos, pero la que nos interesa es esta, donde el yodato pasa a yoduro con 6 electrones, y es la que me da lugar a mí al peso equivalente del yodato. ¿Sí? La pueden revisar de la guía del laboratorio, para la parte de alimentos. Entonces, colocamos la masa de yodato, el peso equivalente dividido 6, y pasamos el volumen gastado al otro lado de la igualdad, como denominador, expresado en litros. ¿Sí? Siempre expresado en litros, porque estamos hablando de gramos, entonces esto tiene que estar en litros. Resolvemos y nos da este resultado. Después nos preguntan respecto del indicador. ¿Qué tipo de indicador es el almidón? Y decíamos que en volumetría redox utilizábamos 3 tipos de indicadores, había 3 situaciones, digamos, para detectar el punto final. Una situación era que la reacción era autoindicadora, como es el caso del permanganato. Otro ejemplo es el uso de indicadores externos, como es el caso del almidón. Y el tercer caso es el uso de indicadores redox, que se aplica en el caso del dicromato de potasio, por ejemplo, donde necesito un indicador redox que cambia de color según el potencial generado. En este caso nos están pidiendo que expliquemos de qué se trata este indicador externo. El almidón es un indicador externo porque se combina con el yodo, con este yodo generado en el medio, se combina generando un complejo de color azul. Cuando le agregamos, decíamos también que era necesario agregar el indicador en cercanías del punto final.
es decir, cuando la solución de pardo oscuro pasa a amarillo pálido, un amarillo clarito. En ese momento recién se agrega el indicador, o sea, no se agrega desde el inicio de la titulación, sino casi al final, cuando la cantidad de yodo presente en el medio esté reducida, esté cercana a consumirse por completo. En ese momento agrego el indicador. Si lo agrego antes, hay un problema con el indicador, se bloquea, no funciona como indicador y va a pasar que no, me va a ser más dificultoso de detectar el punto final. Entonces, cuando lo agrego en cercanías del punto final, actúa mejor el indicador. Entonces, agrego el indicador cuando ya estoy en el momento de que la solución se puso amarillo claro, agrego el indicador, se genera un complejo de color azul intenso y continúo la titulación hasta que ese color azul desaparece. Se genera en el medio y luego cuando llegué al punto final desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque el yodo se ha consumido por completo, ya no hay yodo en el medio, y lo que estaba complejando al almidón lo es secuestrado por el tiosulfato, se consume ese yodo que estaba ligado al indicador, y ya no hay más yodo en el medio, por lo tanto el indicador queda libre. El yodo queda libre, el almidón queda libre de yodo, y cambia el color, porque ya no, el complejo ya no existe más. ¿Sí? Entonces pasa la solución a un color incoloro o blanquecino. Y hemos llegado al punto final, con la desaparición del complejo azul del yodo indicador. Yodo y almidón, quiero decir. Bueno, esos serían los dos primeros puntos. El tercer punto nos pedía que determinemos la concentración de una partida de hipoclorito de calcio. ¿Cuál es la concentración de esa partida? Sabiendo que en el rótulo del envase me indica que el valor normal, sería el valor admitido, es del 65% de cloro activo. Para ello se toman 7 muestras al azar de 1,25 gramos, se disuelve en agua y se lleva un volumen final de 250. De las cuales se toman alícuotas de 15 mililitros, se acidifican con ácido sulfúrico comúnmente o clorhídrico. Clorhídrico es un agente acidificante también, y se trata con un exceso de yoduro de potasio, ya dijimos para qué era, para liberar el yodo, y el yodo liberado se titula con tiosulfato. O sea, estamos en la misma reacción, una reacción muy parecida a esta, muy parecida, sino que el agente que estamos titulando en este caso es el hipoclorito de calcio. Entonces lo que tenemos que hacer es plantear la ecuación iónica simplificada como suma de mis reacciones y después calcular el contenido de cloro activo. Entonces las hemireacciones son el hipoclorito, acuérdense de la fórmula, el cloro tiene valencia +1, el oxígeno valencia -2, o número de oxidación -2, entonces la suma neta me queda -1 para el ion hipoclorito. En medio ácido da esta forma, cloruros más agua. El yoduro genera yodo molecular con 2 electrones. Balanceamos la masa, balanceamos las cargas, sumamos. Tenemos la reacción global. Como acá el número de electrones es el mismo, no necesito multiplicar por ningún factor, sumo y tengo la reacción global. Estas serían las reacciones previas. Una vez generado el yodo molecular, ese es el agente oxidante que va a reaccionar con el tiosulfato y formar el tetrationato, y el yodo molecular vuelve a yoduro. Tenemos la reacción global. Como suma de ambas de mis reacciones, los números de electrones son iguales, no tengo que hacer multiplicaciones, y vamos directamente al cálculo de la masa del cloro activo. Vean ustedes que en el enunciado dice que ese hipoclorito de calcio genera cloro activo. Cuando se disuelve en agua, ese hipoclorito genera cloro activo.
que es el agente oxidante que sirve como, ya sea como agente es un agente oxidante que puede funcionar como blanqueador, por ejemplo, o puede funcionar como para los microorganismos, o sea, como un antimicrobiano, para, en el caso del agua potable, para potabilizarla, ¿sí? Para destruir toda la flora bacteriana. Entonces, el objetivo acá es decir cuánto cloro activo genera ese hipoclorito de calcio, igualando los equivalentes de tiosulfato con los equivalentes de cloro activo. Directamente lo expresamos como cloro activo. Entonces el número de equivalentes de tiosulfato, ya sabemos que es igual al volumen por la normalidad, porque nosotros tenemos los volúmenes gastados. Y la normalidad es dato, y los volúmenes gastados con cada muestra tomada. Entonces tengo que plantear esa igualdad. Y del otro lado planteo un número de equivalentes de cloro activo, que va a ser por definición la masa de cloro activo sobre su peso equivalente. Y despejo la masa de cloro activo, que me va a quedar volumen del tiosulfato por su normalidad por el peso equivalente de cloro activo. Y planteamos esta igualdad para cada caso, para cada volumen. Entonces, partiendo con el primer volumen, decimos la masa de cloro activo con esa líquida que reacciona con ese volumen va a ser igual al volumen gastado por la normalidad del tiosulfato por el peso equivalente de cloro activo. Y el peso equivalente de cloro activo es 2 veces el peso atómico dividido 2, ya que los números de electrones que teníamos puestos en juego acá eran 2. Directamente ese 2 se refiere a los electrones puestos en juego. Calculamos la masa y hacemos la relación. Decimos, esa masa está en una alícuota de 15, en 250 tenemos una masa mayor, y esa masa mayor que calculé está presente en los 1,25 gramos de muestra que pesé y de la cual a partir de esta muestra preparé los 250. O sea que esta masa está en el total de la solución. Y en los 100 gramos de muestra, porque me están pidiendo porcentaje de cloro activo, entonces corresponde a 100 gramos de muestra, vamos a tener estos gramos de cloro activo. Esta cantidad expresada en gramos de cloro activo. Entonces, de esa forma calculamos el primer resultado. Y repetimos ese cálculo para cada volumen y nos da esta serie de valores. Con esa serie de valores calculamos la media, el promedio, y nos da este valor resultante. Entonces ahora la pregunta es, la primera pregunta, la segunda digo era qué porcentaje teníamos. Esta es la respuesta, el porcentaje de cloro activo es de 62,6%. Pasamos a la tercera pregunta, dice si se trabajó a un nivel de confianza del 95%. ¿Se acepta la partida o se la rechaza? Entonces, lo que nos están preguntando acá, en otras palabras, puede ser otra forma de preguntar lo mismo, sería si esta determinación tiene afectado un error sistemático o esta variabilidad del resultado se debe a errores aleatorios. ¿Sí? Esa también podría ser una pregunta, pero acá nos están preguntando de esta manera. Nos dicen, si trabajamos a este nivel de confianza, se acepta o se rechaza esa partida analizada. Entonces, para poder responder a esa pregunta tenemos que tener el valor promedio, que ya lo calculamos, el desvío estándar del resultado, que también lo podemos calcular porque tenemos toda la serie de datos. Entonces nos queda el porcentaje promedio, el desvío estándar. Y la relación para hacer la consideración es tener en cuenta el error medio. El error medio era igual al valor promedio menos el valor aceptado como verdadero. Esa diferencia me daba el error medio. ¿Recuerdan? En las primeras teorías de estadística decíamos que esta diferencia era el error promedio.
Y ese error promedio lo comparamos con el error aleatorio. Sería esto, cuando definíamos intervalo de confianza, decíamos el intervalo de confianza era igual a la media, más menos t por s sobre raíz de n. Entonces esto estaba dando la variabilidad de un resultado respecto a su error aleatorio, la aleatoriedad del resultado en un intervalo de confianza. Entonces estamos comparando eso, la amplitud de este intervalo con respecto a la amplitud de este intervalo. Y este t se refiere al t de student. El t de student se calculaba, se sacaba, mejor dicho, de una tabla donde fijábamos el nivel de confianza y los grados de libertad, como n-1, n, el número de datos menos 1, teníamos los grados de libertad, encontrábamos el valor de t, que para este caso es 2,45. Entonces, en base a toda esa información, planteamos esta comparación y decimos, el promedio menos el valor aceptado como verdadero, que es el valor que viene tomado como el valor que viene en el rótulo del envase. Al principio dice que la partida tiene un 65% de cloro activo, ese es el rótulo del envase, y el valor promedio encontrado era hacemos la diferencia, nos da 2,4. Del otro lado, el t crítico por s sobre raíz de n me queda igual a esta expresión y me da 1,84. Comparo, este número es mayor que 1,84. Si la amplitud del error medio es mayor que la amplitud del error aleatorio, decimos que no podemos aceptar la partida. Existe un error sistemático y nosotros no podríamos aceptar la partida, porque estamos cometiendo mayor error que el error aleatorio. En este caso la respuesta es no, se verifica la condición y por lo tanto no aceptamos la partida. ¿Sí? La pregunta era, ¿se acepta la partida o no? Esta era la condición, tenía que ser menor, como no es menor, no aceptamos la partida, rechazamos la partida. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Eso lo tienen en la parte de estadística, todo este cálculo. El cuarto punto es una solución de ácido nítrico. Una solución de ácido nítrico que tiene esta concentración se utilizará para oxidar 0,5 gramos de zinc metálico, escribir las ecuaciones redox balanceadas de forma iónica y calcular el volumen de ácido necesario de dicha concentración. Cuánto se necesita para que se produzca la reacción con el zinc metálico. Entonces, planteamos las ecuaciones redox, decimos el zinc es esta especie metálica, pasa a zinc más 2, con 2 electrones, y el ácido nítrico lo expreso de esta manera, el ion nitrato más protones, que forman ion amonio, se reducen a ion amonio. Lo planteo de esa manera. Cuando planteamos estas semireacciones y hemireacciones, igualamos la masa, igualamos la carga y sumamos, nos queda definida la reacción global. Pasamos a la segunda pregunta. ¿Qué volumen de ácido nítrico de dicha concentración, que es 2,7 gramos por litro, se necesita para que se produzca la reducción completa de 0,5 gramos de zinc? ¿Qué volumen de ácido nítrico necesito? Entonces, una forma de plantear es esta, teniendo en cuenta la relación estequiométrica. La relación estequiométrica me dice que 10 moles de ácido reaccionan con 4 moles de zinc. 10 moles de ácido reaccionan con 4 moles de zinc. O X moles de ácido es a X moles de zinc como 10 es a 4. O sea, la proporcionalidad entre los reactivos se mantiene, cualquiera sea la cantidad de moles que uno ponga. Esta relación se debe mantener. Entonces los moles de ácido que estén reaccionando van a ser proporcionales a los moles de ácido es a los moles de zinc, como esta relación de 10 a 4
tenemos en la reacción estequiométrica, en la relación estequiométrica. Entonces tenemos que mantener la proporción. Y de acá despejamos la incógnita, que son los moles de ácido. Los moles de ácido nítrico van a ser igual a 10 sobre 4, y los moles de zinc pasan al otro miembro multiplicando. Si simplifico este coeficiente 10 cuartos, me queda 2.5, entonces los moles de ácido son 2.5 moles de zinc. Y con esta relación puedo calcular el volumen de ácido. Entonces, con igualdad de moles, entonces decimos esto. Los moles de ácido, por definición, es volumen por molaridad. Cuando hacemos el producto de volumen por molaridad, el resultado me da número de moles. Y del otro lado son 2.5 moles de zinc, y los 2.5 moles de zinc, los moles de zinc son la masa del zinc sobre su peso atómico. ¿Sí? Entonces, a partir de esta ecuación, planteo, en función de los datos, mi relación, mi nueva relación. Por este lado me conviene expresar los moles de ácido como volumen por molaridad, y los moles de zinc como masa sobre peso equivalente, sería que es igual al peso atómico sobre 2. ¿No es cierto? Perdón, peso atómico directamente, porque no es equivalente, acá son moles. Entonces volumen por molaridad, y moles acá es masa sobre peso atómico directamente. No estoy hablando de equivalente, sino de moles. Y despejo el volumen de ácido de esta relación. Me queda 2.5, la masa del zinc sobre el peso atómico del zinc, y dividido la molaridad del ácido nítrico. Como la concentración no está expresada en moles sino en gramos por litro, la transformo a molaridad. Entonces digo 2.7 gramos en un litro es la concentración, y para llevar la molaridad tengo que dividir por el peso molecular directamente, porque un mol de ácido contiene 63 gramos. Entonces este factor me permite transformar esta concentración en molaridad. Y ya lo tengo expresado en molaridad, que es como necesito acá en esta expresión. Entonces, reemplazo los valores directamente, y tengo el volumen necesario de ácido nítrico para que reaccionen con los 0,5 gramos de zinc, que sería 445 mililitros. Luego teníamos el punto 5, donde nos pedían que consideremos la oxidación del agua oxigenada con 0,2 moles de permanganato, que se realiza en medio ácido a 25 grados, 1 atmósfera de presión, y dice que se producen 2 litros de oxígeno y cierta cantidad de manganeso más 2 y agua. O sea, hay una generación de 2 litros de oxígeno y cierta cantidad de manganeso y agua, de iones manganeso y agua. Escribir las reacciones iónicas, justificar empleando potenciales de reducción, si es una reacción espontánea en condiciones estándares y 25 grados de temperatura, determinar los gramos de agua oxigenada necesarios para que tenga lugar la reacción, calcular el número de moles de permanganato añadidos en exceso, y determinar la concentración de agua oxigenada si la alícuota fue de 100 mililitros. Entonces lo primero que tenemos que plantear son las hemireacciones, que es lo que nos están pidiendo. ¿Sí? Plantear las hemireacciones significa tener en cuenta que el agua oxigenada acá no está actuando como agente oxidante, sino como agente reductor, y pasa oxígeno, y el permanganato es el agente oxidante y pasa manganeso más 2. Tenemos los potenciales de reducción como datos del agua oxigenada y del permanganato. Acá, como el agua oxigenada, la reacción ocurre al revés, entonces el potencial normal tiene signo cambiado. Y en cuanto al permanganato, ocurre en este sentido, pasa de permanganato a manganeso más 2, entonces mantiene su signo. ¿Sí? Luego, para tener en cuenta la reacción global, sumamos ambas hemireacciones luego de igualar el número de electrones, y tenemos la reacción global. Y el potencial normal de esta reacción va a ser igual, de la reacción completa, igual a la suma de los potenciales normales de las hemireacciones, que en este caso, sumando ambos potenciales, me da un valor de 0,83 positivo.
Para saber si la reacción es espontánea o no, tenemos que tener en cuenta la ecuación de Gibbs, que decía que el delta G era igual a menos NF por delta E, por el potencial normal de la reacción global. Entonces, en este caso, al ser este valor positivo y al tener un coeficiente negativo, el delta G me da negativo. Que el delta G sea negativo nos indica espontaneidad en la reacción, directamente, el signo tenemos en cuenta. El valor numérico no nos interesa el signo, si es negativo o es positivo. Entonces decimos es espontánea porque nos da con signo negativo. El siguiente punto nos piden que calculemos los gramos de agua oxigenada necesarias para que la reacción ocurra. Entonces, tenemos que partir de calcular los moles de oxígeno producidos, sería una de las formas. Entonces, y luego hacer la relación estequiométrica acá, tener en cuenta la relación estequiométrica. Entonces decimos, según la ecuación de los gases ideales, tenemos que la presión por el volumen es igual a nRT, acá despejamos el número de moles, y es igual a P por V sobre RT, decimos en condiciones normales de una atmósfera de presión, el volumen era de 2 litros, esta es la constante de los gases, la temperatura absoluta, y reemplazando todos los valores nos queda 0.082 moles de oxígeno generados. Y una vez que conocemos los moles de oxígeno generados en base a la ecuación de los gases ideales, planteamos la relación entre la cantidad de oxígeno y la cantidad de agua oxigenada. Que eso lo podemos ver acá, que decía que 5 moles de agua oxigenada generan 5 moles de oxígeno. Igual cantidad de oxígeno en moles. Entonces 5 moles de agua oxigenada generan 5 moles de oxígeno. Por lo tanto, los moles de oxígeno que hemos calculado en la ecuación anterior me van a generar esta cantidad de moles de agua oxigenada. Luego, partimos con esa masa, con esos moles de agua oxigenado, lo podemos transformar en masa, sabiendo que los números de moles igual a masa sobre peso molecular, y despejamos la masa como el número de moles por el peso molecular. Entonces transformamos esa masa expresada en moles en gramos, ¿sí? Sabiendo que el peso molecular del agua oxigenada es 34 gramos por mol. Y llegamos a una masa de agua oxigenada de 2.8 gramos. Luego, la siguiente pregunta, ya tenemos la masa de agua oxigenada generada en la reacción. La siguiente pregunta es, ¿cuántos moles de permanganato se han añadido en exceso? Entonces recurrimos de nuevo a la relación estequiométrica y vemos que 5 moles de agua oxigenada reaccionan con 2 moles de permanganato. Eso plantea la relación estequiométrica de la reacción global. 5 moles de agua oxigenada reaccionan con 2 moles de permanganato. Entonces los moles de agua oxigenada que hemos calculado en el punto anterior, que eran 0.082 moles, van a necesitar X moles de permanganato, una regla de 3. Nos queda 0.03 moles de agua de permanganato. Ahora, sabemos cuántos moles son los totales, porque nos dan de dato al principio, nos dicen 0,2 moles de permanganato han reaccionado en medio ácido con agua oxigenada. Entonces conocemos el total, por lo tanto podemos conocer el exceso, porque sabemos cuánto es lo necesario. Lo necesario era, según el cálculo, los moles de permanganato son 0.03 moles de permanganato necesarios según la estequiometría. Por lo tanto, los moles en exceso van a ser el total que se añadió menos lo que necesitamos para que reaccionen. Los 0,2 totales menos los 0,03 me da la diferencia, me da los moles en exceso. 0.17 moles de permanganato en exceso. Esa sería la pregunta
4, la 5 es determinar la concentración en volumen de agua oxigenada si la alícuota de muestra fue de 100 mililitros. ¿Qué concentración tiene el agua oxigenada expresada como litros de oxígeno, como volumen de oxígeno? Para eso simplemente planteamos una relación directa, una regla de 3 directa, donde decimos el volumen de agua oxigenada que hemos utilizado, que eran 100 mililitros, según dice acá, determinar la concentración en volumen de agua oxigenada si la alícuota fue de 100 mililitros, y dice que esa alícuota me generó 2 litros de oxígeno. Entonces, planteo esa relación, 100 mililitros o 0,1 litros, es lo mismo, de agua oxigenada generan 2 litros de oxígeno, entonces 1 litro de agua oxigenada, ¿cuántos litros de oxígeno va a generar? Y nos da 20. Esta sería la forma de expresar la concentración del agua oxigenada con respecto al oxígeno que puede llegar a generar esa agua oxigenada. ¿Sí? Entonces decimos, esta agua oxigenada tiene 20 volúmenes de oxígeno. Es una forma de expresar la concentración del agua oxigenada. Equivalentes, expresada en forma equivalente a litros de oxígeno. ¿Sí? Y eso es lo que nos está pidiendo. Por lo tanto, decimos que el agua oxigenada es de 20 volúmenes, porque a partir de 1 litro genero 20 litros. Es de 20 volúmenes. Eso sería el punto 5. El punto 6 nos piden. Acá habíamos llegado, chicos, ¿no? Al punto 6. Creo que nos quedó el 7 recién. ¿Así es? El punto 6 ya estaba hecho, ¿no? Estamos repasando porque la vez pasada hubo un problema con el envío de las invitaciones. Por ahí alguien llegó tarde y dice, esto ya lo vi. Sí, ya lo vieron. Estamos haciendo un repaso rápido de lo que ya vimos y seguimos con lo nuevo. El punto 6 decía, ¿cuántos gramos de un mineral que contiene 80% de óxido férrico se debe pesar para el análisis a fin de que después de un tratamiento adecuado en la titulación de la sal de hierro obtenida, se utilice entre 30 y 40 mililitros de solución de permanganato de esta normalidad? Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es, acá no hay punto A, directamente no es un... Plantear las hemireacciones. El hierro está en su forma acá de hierro más 3, cuando reaccione con el agente oxidante, que es el permanganato, va a pasar a hierro más 2, más un electrón. Y el permanganato va a pasar a ion manganeso en medio ácido. Igual que en lo que vimos antes, o sea, de la misma manera, el agente oxidante es el permanganato, el agente reductor es el hierro. La reacción global es esta, igualamos, acá hay 5 electrones, acá tengo 1, por lo tanto necesito multiplicar por 5 antes de sumar, y recién sumo. Si yo necesito calcular qué volumen de permanganato, qué masa, mejor dicho, de esta especie de hierro va a reaccionar con cierto volumen de permanganato, estamos hablando de los números de equivalente del hierro igual al número de equivalente del permanganato. Estoy viendo cuánto, para poder calcular la masa, necesito plantear una igualdad de número de equivalentes. Del primer miembro de la ecuación, yo lo puedo plantear en función de la masa sobre el peso equivalente, porque es lo que estoy buscando. ¿Cuántos gramos de este mineral necesito? Entonces puedo plantearla de esta manera, masa sobre peso equivalente. Y del otro lado tengo el volumen, entonces planteo volumen por normalidad. Y despejo lo que me interesa, que es la masa del hierro. Entonces digo, la masa de hierro va a ser igual al volumen del permanganato por su normalidad y por el peso equivalente del hierro. Entonces me queda volumen por normalidad.
El peso equivalente, según esta relación, me dice que es igual al peso atómico sobre 1, porque tengo un solo electrón acá puesto en juego. Entonces me queda peso atómico del hierro sobre 1. En ese caso yo estaría calculando la masa de hierro, nada más. Y después, por un factor gravimétrico, voy a encontrar la masa de este compuesto. Pero puedo hacerlo simple de esta forma y encontrar la masa de hierro simplemente. Entonces digo, cuando el volumen es 30 mililitros, o sea 0,03 litros, la normalidad es esta y el peso equivalente es este, me da esta masa. Para el segundo caso, cuando el volumen es 40 mililitros, 0,04 litros, la normalidad es la misma, el peso equivalente es el mismo, la masa de hierro es esta. Y luego, por un factor gravimétrico, que sería el peso molecular del compuesto con el cual quiero expresar el resultado, dividido, en este caso, 2 veces el peso atómico del hierro, porque acá tengo 2 hierros, aquí hay uno solo, entonces necesito igualar los átomos de hierro, numerador y denominador. Multiplico entonces por este factor, y voy a obtener como resultado la masa del óxido férrico. De la misma manera hago con el segundo caso, multiplico por ese mismo factor gravimétrico y obtengo la masa del óxido férrico. Y luego tengo en cuenta que no todo el mineral contiene óxido férrico, sino una parte del 80%, el resto son otros componentes, sílice, humedad, ¿sí? Otros componentes que no desconozco. Entonces la masa del mineral entonces va a ser igual a la masa del óxido férrico que calculé, multiplicado por ese factor, por 80 sobre 100. ¿Sí? Por ese factor de 80 sobre 100. A ver. Y multiplicado por 100. ¿Sí? Esa sería la masa. Y nos da este valor. 0,30, redondeando, y 0,40. Eran los resultados. ¿Sí? Acá es multiplicar por la pureza, y ya tenemos nuestro resultado. Multiplicando por la pureza, que sería 100 sobre 80. Esa sería la pureza, 100 sobre 80. Nos da un valor mayor que este. Acá también, por 100 sobre 80 nos da un valor mayor que el original. Nos tiene que dar más alto, porque tengo que tener en cuenta que no todo lo que estoy pesando es el óxido férrico, sino que hay parte que no lo es. ¿Sí? Entonces eso es lo que tengo que tener en consideración. O sea, en ese caso, llevar un compuesto puro a expresarlo en función de la pureza, tengo que expresarlo de esa manera, 100 sobre 80. Y obtengo el resultado. ¿Sí? Ya tendríamos el resultado que varía entre 0,30 y 0,40. Hasta acá creo que habíamos llegado a la clase pasada, me parece. Pero bueno, sigamos. El siguiente punto es: el estaño metálico en presencia de ácido clorhídrico es oxidado por el dicromato potásico a cloruro de estaño 4, reduciéndose el dicromato a cromo 3. Entonces nos plantea acá una redox entre el dicromato y el estaño. El dicromato pasa a cromo 3 y el estaño pasa de estaño 0 a estaño 4. Nos piden que ajustemos las hemireacciones y después que calculemos la riqueza del estaño de una aleación. Si pesamos 1 gramo y que una vez disuelta y en medio clorhídrico, y titulamos con dicromato de potasio, gastamos este volumen de dicromato, 25 mililitros. Entonces las hemireacciones, ¿cuáles van a ser? El estaño pasa de estaño 0 a estaño más 4, según lo que nos dan como datos. El dicromato pasa a cromo más 3, en medio ácido. Igualamos la masa primero y después la carga. Nos queda con 6 electrones la reacción, la primera con 4. Entonces tenemos que igualar el número total de electrones multiplicando por 3 la primera y por 2 la segunda. ¿Sí? Nos quedan 12 electrones y 2 electrones. Una vez que están igualados el número de electrones, recién sumamos y nos queda como resultado final esta ecuación, la ecuación balanceada. Y si queremos la ecuación molecular ajustada, tendremos que completar estos iones con la correspondiente catión o el anión correspondiente.
En este caso tendríamos 3 estaño 0 más 2 de dicromato de potasio, que es comúnmente la sal que se usa, más 28 de ácido clorhídrico, decía que usábamos ácido clorhídrico, entonces ácido clorhídrico genera 4 moles de cloruro de cromo, porque tenemos cloro de este lado, entonces para neutralizar estos iones necesito cloruros, y este también cloruro de estaño, y más 14 de agua. Y para balancear la masa por el potasio acá, agrego más cloruro de potasio, ¿sí? Porque me quedó faltando el potasio de este lado. Y eso lo balanceo con el cloruro de potasio, y de ahí se me balancea todo, la masa y la masa en este caso, porque las cargas ya estaban balanceadas. La pregunta 2 es calcular la riqueza. Entonces, vamos a calcular la riqueza, cuánta masa de estaño tengo. Necesito saber eso, los moles primero y después la masa. Entonces, para saber la cantidad de estaño, planteo un número de, puede ser número de moles también, en función de la estequiometría de la reacción. ¿Y qué digo? Digo, los moles de cromo, de dicromato, ESA 2, los moles de dicromato que han intervenido, ESA 2, como los moles de estaño que intervienen, ESA 3. ¿Sí? Los coeficientes que dan en el denominador. Los moles de estaño ESA 2 a su coeficiente, como los moles de estaño ESA 3. Eso es lo que ponemos acá, la relación estequiométrica. Y de acá despejamos los moles de estaño, que es lo que necesitamos para determinar la riqueza del mineral. Entonces decimos, los moles de, pasando los coeficientes estos al otro lado de la ecuación, nos queda que el número de moles de estaño es igual a 3 veces el número de moles de dicromato sobre 2. Entonces me queda este coeficiente 3 medios por el número de moles de dicromato. Y el número de moles de dicromato es igual a la molaridad por el volumen. Eso me da moles. El producto de la molaridad por el volumen gastado. Me dan los moles. Por lo tanto, de esta manera conozco los números de moles de estaño como 3.75 por 10 a la menos 3 moles. Para saber la masa, yo sé que la masa es igual, el peso atómico era igual a la masa sobre el peso, ¿qué dije? El número de atómico es igual a la masa sobre el peso atómico. Entonces, de esa misma manera, o número de moles, lo podemos llamar moles aunque sea el número de atómicos. Entonces nos queda la masa del estaño igual al número de moles, que está expresado acá, por el peso atómico. Entonces nos queda esto. El resultado anterior por el peso atómico sería, lo podemos llamar peso molecular también, aunque acá son átomos, por eso me refería al peso atómico. Tiene el mismo valor. Entonces por 119 gramos por mol, se nos simplifican los moles y nos quedan en gramos, me queda la masa. Y la riqueza, la riqueza va a ser la masa de estaño en la muestra sobre la masa total que pesé y por 100. Eso me va a dar la composición, digamos, del estaño. Como yo conozco la masa total que pesé, significa que como la masa que obtuve es menor, que es lógico, tiene que ser menor, la relación entre la masa obtenida de estaño puro respecto de la masa total pesada y por 100 me va a dar la concentración o la riqueza de la muestra en estaño. ¿Sí? Bueno, esa no la habíamos visto, me parece. Anteriormente creo que no habíamos llegado ahí. Bueno, el ejercicio 8 nos piden que deduzcamos la fórmula para calcular la constante de equilibrio de esta reacción. Había un error en la guía, creo que decía más 2 acá, era más 1. El cobre más 1 con el yodo molecular genera 2 de cobre más 2 más 2 ioduros. Esta es la reacción. Hay que encontrar una expresión para el cálculo de la constante de equilibrio y cuál es su valor. O sea, hacer una deducción de cómo calcular la constante de equilibrio de esa reacción química y cuál es su valor numérico. Partiendo de los potenciales
de reducción considerado en las hemireacciones. Entonces acá tengo el cobre que pasa de cobre más 1 a cobre más 2. Como dato nos da el potencial normal de reducción del cobre y el potencial normal de reducción del yodo molecular a ion yoduro. Planteamos las reacciones. Las reacciones son, vamos a sacar este título. Las reacciones son: el yodo molecular pasa a yoduro, necesita 2 electrones para esto, y el cobre más 1 pasa a cobre más 2, perdiendo un electrón. Igualamos, las masas están igualadas, y la carga con el electrón igualamos la carga, y luego multiplicamos por 2 para igualar el número de electrones y poder sumar las hemireacciones. Y tenemos la reacción global de partida, ¿sí? La que nos habían planteado, con sus respectivos potenciales. Este era el potencial de reducción, que está escrito en la forma que corresponde, y este es el de oxidación, por lo tanto cambio el signo. ¿Sí? Le cambio el signo porque estaba planteado como reducción y tenía un valor positivo. Positivo. Entonces, como oxidación va a tener un valor cambiado de signo. Ahora, para el cálculo de la constante planteamos la relación del equilibrio. Decimos que en el equilibrio los potenciales son iguales. El potencial de reducción es igual al potencial de oxidación. El potencial del agente reductor es igual al potencial del agente oxidante. El agente reductor decimos que es el cobre, el agente oxidante es el yodo. Entonces planteamos estas definiciones de potencial en función de la ecuación de Nernst, que nos decía que el potencial para el agente reductor va a ser igual al potencial normal del cobre más la constante 0.00592 sobre el número de electrones, que en nuestro caso es un electrón, por el logaritmo de la concentración de la forma oxidada sobre la forma reducida. ¿Sí? Así lo planteamos, forma oxidada, forma reducida. Y la del yodo molecular también, decíamos, el potencial de oxidación es igual al potencial normal para el yodo molecular, que pasa yodo molecular y yoduro, más la constante sobre el número de electrones puestos en juego, que son 2 por el logaritmo de la forma oxidada sobre la forma reducida, elevado a sus coeficientes estequiométricos. Acá el yoduro está elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces hay que elevar la concentración al cuadrado, de yoduro al cuadrado. Esto se plantea entonces con la finalidad de encontrar la expresión de la constante de equilibrio. La expresión de la constante de equilibrio para esta reacción sería, por definición de constante de equilibrio, sería la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos, ¿verdad? Se tendría la concentración del cromo 2 más elevado al cuadrado, más la concentración del yoduro elevado al cuadrado, dividido la del yodo molecular y dividida la del cobre más 1 elevado al cuadrado. Entonces yo Profe, tengo, sí, una perdón, consulta. Ahí en la del logaritmo del cobre no iría elevado al cuadrado. acá, Sí. no, porque el cobre acá está con coeficiente 1 y 1. A ver dónde Entonces estamos. tengo que tener en cuenta solamente las hemireacciones. No, acá cuando vos tenés en cuenta la hemireacción, acá cuando hablas del potencial de reducción del agente reductor, tenés en cuenta solo las hemireacciones. Sí, acá solo las hemireacciones, acá arriba, los electrones de la hemireacción, los coeficientes de la hemireacción, no los que están por afuera. ¿Sí? Porque esto está multiplicado por 2, pero toda la expresión. ¿Sí? Y después la suma la neta, la ecuación general, si tiene coeficientes, ¿ves? Del cobre. Pero acá no. Dentro de la hemireacción no. Bueno, entonces el objetivo es entonces encontrar esta expresión finalmente. Para poder
a partir de esta expresión, llegar a esta expresión, lo que hacemos es agrupar todo lo que sea logaritmo de un lado de la ecuación y todas las constantes del otro lado. Para poder demostrar, nos están pidiendo eso, nos están pidiendo que encontremos una fórmula para calcular la constante de equilibrio, teniendo en cuenta estos datos y cuánto vale. Entonces, para poder encontrar la expresión de la constante de equilibrio, agrupamos todo lo que sean logaritmos del lado derecho y todas las constantes del lado izquierdo. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda este logaritmo de este lado, este logaritmo pasa al primer miembro, este potencial lo dejo donde está y este potencial pasa al otro miembro. Y luego, estos coeficientes del denominador los incorporo dentro para poder sacar factor común. Para poder sacar factor común en esta constante, yo necesito incorporar este coeficiente adentro. En este caso es 1, no hay problema. Este 2 necesito incorporarlo dentro del logaritmo para tener como un factor común, el 0,0592. ¿Sí? Entonces saco ese factor común, pero previamente incorporo el coeficiente dentro del logaritmo. Entonces un coeficiente se incorpora dentro del logaritmo como potencia. Entonces me queda la primera parte como está, y la segunda parte, esta, me queda como potencia. Este 2 pasa como exponente, es un medio el factor, ¿no? El factor no es 2, sino un medio. Al pasar como exponente me queda 0,5 acá, y al multiplicar 0,5 por 2, me queda 1 en el denominador. ¿Ven? Entonces ese 0,5 que lo tenía como factor, pasa dentro del logaritmo como exponente de ambos términos, del numerador y del denominador. Entonces queda el 0,5 para el iodo molecular, y el 0,5 por 2, que estaba previamente, existía previamente, ese producto me da 1. Entonces me desaparece como exponente el 2. Ahora tengo que tener en mente esta relación, ¿sí? Porque esa relación es la constante de equilibrio. Entonces ahora todavía vean ustedes que tengo acá exponentes al cuadrado y acá me aparecen como raíz. 0,5 es raíz cuadrada. Bueno, entonces ahora, y además todavía tengo diferencias de logaritmos, tengo que agrupar estos logaritmos. Cuando hablo de diferencia de logaritmos, decimos que el cociente de logaritmos era igual a la diferencia de los logaritmos. Entonces significa que puedo emplear esa regla diciendo esta diferencia es el cociente de los argumentos de ese logaritmo. Entonces me queda el logaritmo de el numerador dividido el denominador. Este miembro queda como está, no se altera. Y luego esa potencia, ahora veamos qué hicimos acá. El cobre 2 más, el cobre 1, el yodo. Entonces acá lo que podemos hacer es elevar al cuadrado. A ver. ¿Sí? Elevamos al cuadrado miembro a miembro. A ver, que me fije. Sí. Lo que hacemos acá es multiplicamos miembro a miembro por 2. Si a este miembro lo multiplico por 2 y a este también, ¿ven? Acá lo multipliqué por 2, y a este también, y ese 2 lo incorporo dentro del logaritmo, entonces acá me queda el cuadrado, y acá también. Y esto que estaba elevado a la 0,5 queda por 2, me queda 1, y esto que tenía 1 queda 2. Entonces, lo que hicimos, el cálculo matemático, o sea, el artilugio matemático sería multiplicar miembro a miembro por 2, e incorporar ese factor 2 dentro del logaritmo, para el primer miembro, y el segundo queda como está. ¿Sí? Entonces me queda, ahora sí ya me aparecen los cuadrados que disponíamos acá, que necesitaba tener en la expresión. Entonces ahora ya tengo la expresión, y luego puedo invertir esto. El cociente de un cociente igual al numerador por la inversa del denominador, ¿no es cierto? Matemáticamente. El cociente de una fracción de otra fracción igual al producto de la primera por la inversa de la segunda.
Entonces hacemos eso. Entonces la primera queda como está y la segunda se invierte. ¿Sí? Simplemente está invertida, nada más. Y lo demás tal cual. Ahora sí, nuestra constante de equilibrio, en función de esto la copiamos acá para tenerla más cerca y poder comparar, decimos, la concentración de cobre más 2 al cuadrado sobre la concentración de cobre 1 al cuadrado multiplicado por la concentración de yoduro al cuadrado sobre la de yodo molecular, todo eso me daba la constante de equilibrio. ¿Sí? Esa era la expresión de la constante de equilibrio. Entonces, ahora la reemplazo directamente porque ya lo he expresado acá en función de la ecuación y llego a esa expresión. Entonces me queda 0.0592 veces logaritmo de la constante de equilibrio de la reacción es igual a la diferencia de los potenciales de reducción del yodo y de reducción del cobre por 2. Paso el coeficiente este al otro lado de la igualdad y me queda esta relación. Entonces de esta manera puedo calcular la constante de equilibrio numéricamente, porque estos son números que los tengo como datos. Calculo el valor numérico y luego para encontrar su valor aplico la potencia 10 elevado, esto, el logaritmo en base 10, si aplico la potencia, se me va el logaritmo, entonces me queda la constante de equilibrio igual a al segundo miembro. ¿Sí? 10 elevado a la 13.05. ¿Sí? Y ya con eso encontramos el valor numérico, pero previamente tenemos que poder expresar la constante de equilibrio a partir de la igualdad de los potenciales con la ecuación de Nernst y llegar a la expresión final de la constante de equilibrio que verificamos con esta relación inicial. ¿Sí? Bueno, eso sería lo que tenemos que ver. Y por último nos queda la titulación, que yo todavía no la terminé de ver bien, lo dejamos para el miércoles, quiero tener los resultados y quiero plantearla de dos formas. Se estaba terminando de hacerla, la completamos el lunes que viene, hoy es miércoles, lunes. Tenemos hasta el lunes. El miércoles que viene ya vemos gravimetría. ¿Sí? Terminamos esto, los que quieran ir avanzando lo pueden ir haciendo y ya verificamos la resolución, porque está un poquito largo para hacer. Bueno, ¿está claro todo esto? ¿Hay alguna duda? Les dije, si había chicos que se tenían que ir a las 2, ¿no? Creo que hice un lío acá. ¿Me escuchan? ¿Hay alguna duda de lo que vimos hasta ahora? No, profe. ¿Está bien? Bueno. Entonces, yo les necesito comunicar una situación, lo voy a hacer por email porque es una situación particular para los chicos que están recursando la materia, no para los nuevos, sino los recursantes que no han aprobado el año anterior. Que yo les había dicho desde el principio que los iba a tener en cuenta en la presentación de los informes de seminarios y laboratorios. ¿Sí? ¿Recuerdan? A todos los recursantes que no habían logrado regularizar el año pasado, que habían dos situaciones, unos que no habían cursado ningún parcial y que tenían que presentar todo, y los que sí habían presentado los informes y los seminarios el año pasado y ya habían rendido el parcial. Bueno, a esos chicos les tengo que mandar un mensaje, por favor lean el correo, ¿sí? Enseguida se los voy a mandar. Y les avisan a los demás que van a estar en la lista. A los chicos que han rendido los dos parciales, que yo les dije, no es necesario que presenten todos los informes, porque ya los tienen hechos del año pasado. ¿Sí? Teóricamente estaban revisados inclusive. Entonces, en ese caso les quiero aclarar esa situación. Bueno, nos vemos entonces el lunes a las 10 de la mañana, como siempre. ¿No hay dudas? Porque habíamos dicho que hasta las 3 podíamos contestar dudas de lo que vimos hasta ahora. ¿Nadie tiene dudas?
No, bueno, nos vemos entonces, hasta luego.